Damos muchas gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad de poder reunirnos alrededor de su palabra. Y fíjense, en esta mañana vamos a estar hablando de una temática que el apóstol Pablo, como ya sabemos, la ha comenzado en el capítulo 9, y es la temática de cómo la salvación y la justificación solo se encuentra en Jesucristo. Le está escribiendo Pablo a la iglesia de Roma y ha hablado que puede haber surgido un dilema entre ellos, porque muchos de los judíos que tenían la ley, tenían las promesas, tenían los patriarcas, se habían completamente virado en contra del evangelio de Jesucristo, y habían gentiles que, sin tener ninguna de estas prerrogativas de las promesas del Señor o la ley de Moisés, pues entonces esos gentiles se habían convertido al evangelio. Pero algunos de ellos decían: mira cómo los judíos le han dado la espalda a Dios y cómo nosotros ahora somos ese pueblo. Pablo le escribe a esta iglesia para mostrarles que en medio de la pecaminosidad del hombre, en medio del rechazo del hombre, hay un gran misterio en cuanto a la salvación. Y ese misterio ha sido revelado, ese misterio ha sido proclamado. Lo cierto es que hoy no hay un misterio, hoy lo que hay es una gran confusión en cuanto a la salvación. Tanto así que todas las religiones hoy dicen: yo estoy en lo correcto, yo creo en el Dios verdadero, los que están equivocados son los demás. Y eso nos hace a nosotros pensar que cuando hablamos de la salvación hay una pregunta que nos surge, y es: ¿cómo nosotros podemos entender quién es salvo y quién no es salvo? ¿Quién determina eso? ¿Los hombres? ¿Quién determina eso? ¿Las congregaciones o la palabra de Dios? Así que el apóstol Pablo va a mostrar en esta última idea, antes de dar una doxología, y es una conclusión de los capítulos 9, 10 y 11, él nos va a mostrar ese misterio en cuanto a quienes son salvos. Lo va a demostrar de la siguiente forma, en la cual vamos a estar dividiendo en esta mañana. Vamos a ver en los versos del 25 al 27 el misterio de la salvación anunciado, y en los versos del 28 al 32, el misterio de la salvación es explicado. Y una vez más, recordemos, amado hermano, que hay salvación, pero también hay rechazo a la salvación. Que hay gracia de Dios, pero también hay pecado de los hombres en cuanto a la salvación. Así que, tratando de ubicarnos en lo que hemos estado desarrollando durante todos estos meses, una de las cosas que viene a nuestra mente es: ¿cómo es posible que todavía haya tantas personas que creen que no hay salvación? ¿O cómo es posible que todavía hay tantas personas que creen solo ellos tener la salvación, a pesar de que su religión o a pesar de que su creencia vaya contra las Escrituras? Pablo, en esta porción, comienza en el verso 25 de esta manera. Y fíjense cómo dice: porque no quiero. ¿Y a quién se dirige el apóstol Pablo? Dice: hermanos. Evidentemente recordamos que esto se le está escribiendo a una iglesia. Esto no se le está escribiendo a personas no creyentes, sino que el apóstol dice: no quiero, es algo que yo no quiero, mis hermanos en la fe. Y la única forma en que tú y yo sabemos que Pablo puede llamar a esta iglesia de Roma hermanos es por medio ¿de quién? De Jesucristo. De hecho, cuando se habla de hermandad, cuando se habla de hermanos en la fe, se está hablando de que tenemos ¿qué? Un mismo Padre, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, tenemos una misma doctrina, un mismo Espíritu Santo. Así que el apóstol está diciendo: yo no quiero que ignoréis. Y esta palabra ignorar, ¿qué significa el término ignorar? Desconocer. Cuando hablamos de la ignorancia, ¿qué podemos nosotros? ¿Cómo? No prestarle atención, darle espalda a algo, ya sea voluntario o involuntario. Porque hay un axioma que viene incluso desde las leyes romanas, aunque también está en la Escritura, en su doctrina, y es que el desconocimiento de la ley no te exonera de la culpabilidad. ¿Cómo aterrizamos eso en un ejemplo sencillo? Tú nunca has estudiado leyes del tránsito, pero si tú un día estás en la calle y ves un pare, para. No te lances a lo loco,
No, es que yo no tengo carro. No, pero es que yo no tengo bicicleta. No, pero es que yo simplemente soy un peatón en la calle. Aun cuando tú no has estudiado ni conoces las leyes, tienes que obedecerlas. Entonces, en lo implícito de esta axioma nos dice que la ignorancia no tiene justificación. El problema es que hay personas que deciden ser ignorantes por voluntad y otros que involuntariamente igual son ignorantes, pero a los dos, si pasan por el par y no paran, le pasan por arriba. Y nadie podrá decir, yo sabía, yo no sabía. Así que cuando Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis este misterio, ¿qué significa la palabra misterio para usted? El término misterio. Es algo oculto. De hecho, cuando hablamos una película de misterio, tú no sabes si hay una trama, un suspenso, que tú no sabes quién es quién y que todo va dando vuelta. Bueno, eso no es lo que significa el término misterio en las escrituras. De hecho, la palabra viene del mismo griego mysterium, es muy parecida. Y esa palabra misterio que en este contexto está usando el apóstol Pablo, no simplemente es algo desconocido, sino que es algo que el hombre no puede conocer a menos que Dios se lo muestre. Así que Pablo está diciendo, yo no quiero, mis hermanos, iglesia, yo no quiero que ignoréis, es decir, que desconozcan. Yo no quiero que se hagan de la vista gorda con esto. Yo no quiero que por voluntad o sin voluntad ustedes desconozcan esta gran verdad o este misterio. Y dice Pablo el propósito por el cual no quiere que ellos desconozcan, y todavía no ha dicho el misterio, lo va a desarrollar adelante, pero está diciendo que ese misterio es anunciado en forma de advertencia. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo no quiere que ellos ignoren eso? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y ahora va a decir cuál es el misterio. Pero antes de llegar al misterio, amado hermano, el deseo del apóstol es un deseo pastoral, que él está diciendo a esta iglesia, yo no quiero que ignoren esto, porque a diferencia de muchas cosas que se pueden ignorar, esta ignorancia provoca ¿qué? Arrogancia. Esta ignorancia provoca ¿qué? Maldad en el corazón. De hecho, es sumamente importante que ese término arrogante no está en el idioma original. Cuando usted ve varias versiones de este término, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce para que no sean sabios en su propia opinión. La Biblia textual, cuarta edición, que son Biblias más actualizadas, lo traduce de esta forma, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión. Ahora, cuando vamos al término griego, cuando vamos a la propia frase que está usando Pablo, no es la palabra arrogancia lo que usa, sino es una palabra que se traduce por prudencia. Ahora, ojo con esto. ¿Por qué aquellos que hicieron la traducción de la Reina Valera decidieron poner el término arrogancia? Bueno, literalmente, como debió sonar este pasaje, es para que no sean sabios o prudentes en cuanto a ustedes mismos. La Reina Valera, para resaltar esa idea negativa, que es lo que Pablo está diciendo, le puso la palabra arrogancia. Así que se entiende que lo que Pablo estaba diciendo, que la traducción se puede hacer, pero en el original lo que está diciendo, para que ustedes no se crean cosas según ustedes mismos. Hermano, hay mucha gente que se cree sabio en su propia opinión. Y la idea de ser sabio en su propia opinión, que es lo que hace la Reina Valera, entonces lo traduce ya directamente por arrogantes. Mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a las escrituras, la arrogancia y la autosuficiencia es uno de esos pecados del huerto del Edén. Incluso antes de la caída de Adán y Eva. Estuvimos hablando en exposiciones anteriores que el mismo Satanás se llenó de orgullo su corazón y dijo, yo seré como el Altísimo. Seré semejante a Él y en los cielos y ahí en las nubes pondré mi estrado. Pero cuando tú vas al corazón humano, cuando tú te das cuenta de lo que el pecado ha hecho en el hombre, entre tantas cosas que ha hecho, es que ha sustituido al Dios verdadero por cualquier otra cosa. Hermanos,
Cuando nosotros hablamos de ateísmo, cuando nosotros hablamos de politeísmo, ya sea no creer en Dios o creer en muchos dioses, o cuando incluso nosotros hablamos de alguien que dice creer en algo que no es el Señor, la pregunta que todos debemos hacernos es: ¿por qué el hombre tiene esa incesante necesidad de llenar ese vacío en su corazón con un Dios, con dioses, o simplemente decir que no lo llena con ningún Dios? Bueno, porque el hombre fue creado para estar en una estrecha relación con Dios. Recuerda que cuando Adán fue creado, Dios, siendo eterno, ya estaba ahí. Así que una de las primeras cosas con la que Adán va a tener relación es con la creación, pero en la creación con el Creador. Tanto así que Dios habla con él y Adán no se asusta, porque Adán da por sentado de que Dios es. Pero una vez entra el pecado a la humanidad, nos vamos a dar cuenta de, en el arca que se estaba haciendo Noé, aquellos que estaban fuera, cómo rechazaban el mensaje, pero nos vamos a dar cuenta que la Torre de Babel es uno de los gritos más grandes de la humanidad. ¿Qué decían? Vamos a hacernos de un nombre, para que cualquiera, donde quiera, en cualquier lugar que esté, para que cualquiera, en cualquier lugar que esté, pueda venir a nosotros. Dice que hablaban una misma lengua y Dios dijo: no es bueno esto que el hombre está haciendo. Y desciende y los confunde. Y le trae, dice, la diversidad de diferentes lenguas, y lenguas idiomáticas siempre han sido. Y empezaron a hablar todos diferentes. Así que no tenían unidad, pero se unieron, no para algo bueno. Se unieron para buscar un sustituto al Dios de los cielos y la tierra. Así que Pablo le está diciendo a esta iglesia que tienen trasfondo judíos y trasfondo sobre todo gentil, es decir, no judío, le está diciendo: yo no quiero, hermanos, que ustedes ignoren, desconozcan este misterio, que en realidad es un misterio hasta que Dios lo muestra y lo revela. Y fíjense cómo dice: para que no sean sabios en cuanto a ustedes mismos, o esta traducción te va a decir para que no sean arrogantes, que es la idea central de esa palabra. En otras palabras, hay mucha gente que dice: yo sí sé de esto. Quien verdaderamente sí sabe de esto soy yo. Aquí todo el mundo está perdido. Hermanos, ¿cuánta gente se han levantado para decir que Dios no es real? Y en segundo caso, después de decir que Dios no es real, lo sustituyen ¿con qué? Con el conocimiento humano, con los logros humanos, o con su propia creencia o su propia no creencia. El hombre es arrogante por naturaleza. Y lo cierto es que no fuimos creados para ser arrogantes, pero por causa del pecado somos arrogantes en nuestro propio concepto. Y mire, ¿a quién de nosotros les gusta perder cuando hacemos algo, o le gusta comenzar un proyecto para que se arruine? Yo creo que a nadie, ¿no? A nadie en su sano juicio le gusta hacer algo para que se le destruya, para que pierda, o a nadie, ¿no es verdad? Pero fíjense cómo el apóstol va a decir en cuanto a esta perspectiva bíblica. Dice: les voy a decir este misterio para que no sean sabios según ustedes mismos. La sabiduría según nosotros mismos es esa sabiduría que rechaza la verdadera sabiduría. Tanto así que el libro de las sabidurías, o vamos a decirlo de esta forma porque hay un libro herético que se llama el libro de la sabiduría, el libro de los proverbios de sabiduría, dice Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída es la altivez de espíritu. Dice Santiago 4:6 que Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes. Amado hermano, tengamos mucho cuidado en nuestras vidas, porque a veces podemos creernos mejores que aquellos que andan por ahí que no tienen a Jesucristo. A veces incluso podemos creernos mejores que otros que están comenzando nuevos en el evangelio, o creernos mejores que otros que tienen otro incluso punto doctrinal de cosas secundarias de la iglesia. Y la cuestión con esto es que Pablo dice: no quiero que sean arrogantes. ¿Y cuál era, según lo que Pablo va a decir ahora, el punto que estaba llevando a la arrogancia a estos gentiles que se habían convertido? Mírenlo en esta frase. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, dice otra versión, la Biblia de las Américas, endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso estaba trayendo arrogancia a muchos gentiles. Lo voy a explicar de esta forma.
Recordamos, para algunos que pueden estar en esta mañana por primera vez o no hayan seguido toda la serie de Romanos desde que comenzamos, cuando se hablaba de estos gentiles que se estaban convirtiendo, era gente que no tenía trasfondo de ningún tipo judío. No tenían la ley de Moisés, no estaban circuncidados, no se reunían en sinagoga, de ninguna forma conocían el judaísmo, es decir, conocían los 39 libros que nosotros tenemos, que para los judíos eran 22. No conocían ninguno de esos libros. Y esto es importante porque muchos de esos judíos que sí tenían la ley de Moisés están rechazando a Cristo, y en la iglesia de Roma, evidentemente por esto, nos vamos a percatar que todo parece indicar, estos hallazgos, que hay mucho más presencia gentil que la misma judía que se ha convertido. Y Pablo le está diciendo a ellos, no quiero que, hermanos, que ignoren este misterio. Va a decir cuál es el misterio para que no sean arrogantes. ¿Cuál es el misterio? Que le ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. Vamos ahora nosotros por parte. Cuando Pablo usa la frase que ha acontecido a Israel endurecimiento, ¿sabe? La palabra que se usa para endurecimiento es en el griego porosis. Pero los médicos que están aquí ¿saben lo que es la porosis? ¿O qué es? A ver, médico, enfermero, la ciencia. ¿Qué es la porosis? A ver. Ajá. Y también ocurre, incluso cuando se rompe un hueso y que se trata de soldar, ese callo, que nosotros le decimos vulgarmente ese callo, que empieza a soldar de nuevo, se conoce como un proceso de endurecimiento que incluso puede llegar a ser más fuerte que el mismo hueso. Ahora, la idea de porosis, que claro, es mucho más amplia, se puede hablar del debilitamiento de los huesos, etcétera, pero es un fenómeno que la palabra que se usa aquí, endurecimiento, es así literalmente porosis. Dice, le ha acontecido a Israel endurecimiento, pero no cualquier tipo de endurecimiento. ¿En base a qué estaba Pablo desarrollando el endurecimiento que tenía Israel? Dice, endurecimiento en parte, me gusta más otras versiones que dice un endurecimiento parcial. ¿Qué significa eso? Que no es un endurecimiento total, ¿ok? Hay dureza, pero todavía no es el final. Es decir, hay oportunidad de que esos corazones duros sean quebrantados y sean salvos. Ahora, lo importante de esto es que el término porosis, en el original griego, nos va a dar esta idea de, por ejemplo, como dice un diccionario, Vidac, es una insensibilidad, tiene que ver con la ceguera espiritual. ¿Y cuál era la ceguera espiritual que tenían los israelitas? Ellos tienen la ley de Moisés, ellos escuchan que viene un Mesías, ha venido el Mesías y ellos no quieren saber del Mesías. Ese es el endurecimiento. En otras palabras, a ellos desde pequeños le están hablando de que el Mesías viene, que el Mesías trae salvación, de que el Mesías libertará a los cautivos. Ha llegado el Mesías y ellos dicen, no, ese no es. Leyendo en cuanto a las verdades de ese Mesías, leyendo en cuanto a las promesas de ese Mesías, ahora ellos no quieren saber. Hermanos, así hay mucha gente. Así hay mucha gente hoy. El corazón del hombre es duro. ¿Se ha encontrado usted ese tipo de persona que tú dices, es increíble cómo esta persona, teniendo tanto testimonio del Evangelio, tantas cosas que está viendo de la mano de Dios, y aún así sigue con su corazón duro? Hermanos, así hay muchas personas, y hay algunos que no solo tienen un corazón duro, sino cada vez se endurecen más. Que todo lo que ocurre, ellos nos hablan de Dios, pero cuando único lo mencionan es para decir, mira, ustedes que, mira, tú que eres religioso, mira, ustedes que no sé qué. Claro, y a eso le añaden que hay muchos malos testimonios. Mis amados hermanos, cuando el apóstol nos está dando esta explicación, dice que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta idea de plenitud, Pablo no está diciendo que por plenitud que todos los gentiles se van a convertir. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque según la Biblia, el universalismo, que es una de esas vertientes que dice que todo el hombre se va a convertir, todas las personas serán salvas, porque Dios es un Dios de amor, y como un Dios de amor puede mandar gente al infierno, entonces todos serán salvos, todo será bonito, no importa lo que crea. Eso es lo que dice el ecumenismo hoy. Eso es lo que dice el diabólico, disculpen, pero es la verdad, el diabólico Consejo de Iglesias de Cuba hoy.
donde la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría dice, no importa lo que tú creas, lo importante es que creas y que estemos unidos. Hermanos, por la Biblia yo prefiero estar separado por la verdad que unido por una mentira. Separados por la verdad. Porque solo hay una verdad que da salvación y es la verdad del Evangelio de Cristo. Si tú crees en otra religión, discúlpame. Bueno, no te voy a pedir disculpas, más bien te voy a alertar. Si tú estás creyendo en otra cosa, en otra religión, vas camino al infierno. Y sería odiarte, callarme y no decirte la verdad. Sería amarte, decirte solo Jesucristo salva, ninguna religión, ninguna. Solo Jesucristo trae salvación. Así que Pablo está diciendo que a Israel ha sido endurecido. La cuestión es que desde el capítulo 2 en adelante, Pablo ha dicho cómo es ese endurecimiento. ¿Cuál es el endurecimiento? El rechazo continuo a Jesucristo. Ahora, en ese endurecimiento también el apóstol Pablo ha mencionado que el propio faraón con un corazón duro fue todavía más endurecido. Es decir, que el endurecimiento no es que Dios te mira y te dice, te voy a hacer duro para que no creas en mí, ¿no? El endurecimiento está por naturaleza en el hombre caído. Todos estamos separados de Dios. Hasta que llega el Evangelio a nosotros y ese corazón duro, por la gracia del Evangelio, es roto. Lo profetizó el mismo Ezequiel, que dijo, daré corazones de carne y quitaré esos corazones de piedra. Y la idea es corazones porosos, corazones que tienen la porosis, es decir, la dureza de una roca que no quiere escuchar a Cristo y venir a Él. Así que lo que el apóstol nos está diciendo, que este endurecimiento para la iglesia de Roma, muchos gentiles salvos podían mirar a un judío y decir, oye, ¿verdad que yo soy especial? Porque mira, no cree en el Mesías. Y las escrituras son judías y él no cree en eso. Y mira como yo sí creo. Pablo dice, no quiero, hermano mío, que ignores esto, para que no te vuelvas sabio en tu propia opinión. O en otras palabras, un arrogante, un soberbio. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o un endurecimiento parcial, algo que no es definitivo total. Dice, hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles. Por plenitud de los gentiles hay mucho debate con esto, pero yo creo que es muy sencillo cuando entendemos el término plenitud. El pleroma que se usa ahí es todos aquellos que van a responder en fe. Dios los conoce ya. Todo eso, ninguno de ellos quedará fuera, porque Dios le conoce. Aun cuando tú y yo éramos impíos, Dios sabía que íbamos a responder un día en fe. Ahora fíjense cómo después de esta parte, ahora ese misterio es anunciado citando profetas. Pablo ha declarado o anunciado que hay muchos de Israel endurecidos. ¿Por qué? Pero a pesar de ese endurecimiento, muchos gentiles se siguen convirtiendo. Ahora Pablo va a hacer una cita de varios profetas para argumentar esta temática. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esa traducción que hace la Reina Valera y luego puede darnos a nosotros la idea de que va a llegar un momento en que todo Israel se va a convertir. Amado hermano, eso, aunque algunas personas lo pueden creer, evidentemente no estamos de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque ya te dijo anteriormente, cuando te habla de plenitud de gentiles, ya el término en el contraste, hay endurecimiento parcial para Israel hasta que la plenitud de los gentiles llegue, es decir, hasta que se conviertan todos los gentiles. Hay todavía judíos endurecidos, pero dice entonces, de hecho hay una traducción que en vez de decir entonces, lo que trata de mencionar en este verso, déjame compartir con usted esta nota, dice, bueno, y luego, y junto con esto, hay que entender que todo Israel se salvará. La pregunta es, ¿literalmente será todo Israel? Hay hermanos que creen que todos los israelitas se van a salvar. La cuestión es que eso es complicado. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos, porque Pablo mismo lo ha dicho, que todos los gentiles no se van a salvar. Sino
todos aquellos que respondan en fe dentro de los gentiles. Ahora, si todos los israelitas se salvan, eso rompe la lógica que viene desarrollando Pablo, número uno. Número dos, eso rompe la idea de que mucha gente para ese momento ya había rechazado a Jesús y se había muerto en esa condición. Muchos fariseos habían rechazado a Jesús y habían muerto en esa misma condición de pecaminosidad siendo judíos. Entonces, mis amados hermanos, lo que nosotros podemos entender de esta idea es que el término todo Israel significa el número total de los judíos que responderán en fe. Como plenitud de gentiles son todos aquellos gentiles que escuchan el evangelio y responden en fe. El todo Israel aquí, evidentemente, tiene que ser todos esos judíos que, teniendo un corazón endurecido, se rinden al evangelio y responden en fe. Porque de otra forma, hermano, hay incluso personas que creen que los judíos tienen una salvación individual a la que tiene el mundo entero. Disculpe, hermano, pero solo hay una vía para ser salvo y es por medio de Jesucristo. Eso incluso se había convertido un conflicto con los Gálatas. Por eso que Pablo le va a escribir a los Gálatas que algunos de ellos creían que ya por tener la ley, ya la gracia no era necesaria, y algunos estaban volviendo a las leyes rituales del judaísmo. Y en medio de eso, Pablo le dice, es por gracia. Los que por la ley os justificáis, dice, de la gracia habéis caído. La idea es, si ustedes han sido salvos por gracia, ¿por qué quieren volver atrás y decir, solo puede ser salvo si te circuncida, si guarda Shabbat, si guarda los mandamientos de Moisés? Así que lo que el apóstol nos está diciendo, y quiero leer una nota, dice, respecto al significado de todo Israel será salvo, nosotros debemos recordar el mismo Romano, lo que Pablo dijo de esto en Romanos 1:16. Vamos a leerle Romanos 1:16, ¿se acordarán? Esto fue hace 1 año y medio atrás. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? Dice, a todos los gentiles, a todos los judíos. No, dice a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero no al judío de forma genérica, sino al judío que cree. Esa es la estructura de la oración. Dice al judío primeramente y también al griego. Mis amados hermanos, te puedo decir, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, los israelitas incluso del día de hoy, los que están ahora en medio de todos estos conflictos, no voy a entrar en datos porque no es, lo único que le voy a decir es que no le haga caso a todo lo que diga la televisión cubana, por favor. Pero todos los judíos que están hoy en medio de este conflicto no van a ser salvos simplemente porque por su sangre corre las líneas de los patriarcas. Los judíos no solo de este tiempo, sino de todos los tiempos, son salvos por medio del Mesías Jesucristo. Como mismo lo vemos en el tiempo de Jesús, cuando vino a ellos, judíos se convirtieron, judíos le rechazaron. Así que cuando Pablo nos está diciendo luego o entonces todo Israel será salvo, evidentemente mientras llega la plenitud, es decir, mientras se siguen salvando gentiles, mis amados hermanos, se siguen salvando judíos. Ahora esto es importante porque Pablo no está haciendo una cita única aquí. De hecho, son varios textos que Pablo ha escogido para armar esta frase. Esa frase no está solo en un versículo, sino que es una cita que el apóstol hace de diferentes pasajes. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que no se trata de una cita específica, como le decía, sino más bien de una colección de varios pasajes. Aquí está citado en parte Isaías 59:20, Isaías 27:9, Isaías 59:21, en ese orden. Lo repito para los que toman nota. Esta cita es de Isaías 59:20, Isaías 27:9, Isaías 59:21 y probablemente hay algo de Jeremías 31:31. En otras palabras, Pablo, que está siendo revelado por el Espíritu Santo, tiene en mente las escrituras hebreas y lo trae a colación con la aplicación de la iglesia de Roma. Y él dice, vendrá de Sión el libertador. Hay gente que cree que esto va a ser en la segunda venida. Mis amados hermanos, disculpen, pero en la segunda venida el libertador no viene de Sión. El libertador viene del cielo. Viene el cielo a nosotros. Así que esta idea de vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esto no es que se va a cumplir en una segunda venida, sino que eso se está cumpliendo ya.
Cuando Cristo vino, a pesar de que muchos le rechazaban del pueblo judío, muchos se seguían convirtiendo, ¿sí o no? Es decir, muchos de Jacob, de las 12 tribus, se estaban, de hermanos los 12 apóstoles. ¿De dónde eran? ¿Judíos? Los 120 reunidos en el aposento alto cuando viene el Espíritu Santo, ¿de dónde eran? Judíos. Entonces, esta temática, el misterio de la salvación que se está anunciando es, algunos pueden llegar a pensar que Dios está fallando en sus planes porque muchos judíos, que era su pueblo, no le aceptaban. Déjame decirte de esta forma, el hecho de que incluso hoy haya más no creyentes no significa que el plan de redención y salvación del Señor está parado, destruido. ¿Por qué razón? Mira al que está a tu lado por un momento. Míralo. Al que está a tu lado, decirle: ¡aleluya! Dios sigue salvando pecadores. Díselo con fuerza. Dile: Dios sigue salvando pecadores. Ahora, cuando Pablo nos está diciendo esta temática, él dice, como está escrito en varios de estos pasajes, incluso el apóstol se ha tomado una licencia para reajustar lo que dicen todos esos pasajes que no son citas textuales, sino que él une a Isaías y una parte parece ser de Jeremías. Pero ¿cuál es el mensaje de Isaías? El mensaje genérico de Isaías, cuando vemos sus 66 capítulos, ¿cuál es? Incluso algunos le han llamado el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque Isaías escribe que en medio de la calamidad y el pecado viene un libertador. Para Isaías era futuro, para Pablo cuando lo cita ya ha ocurrido. Ahora, no dejemos de pensar en esto. Ciertamente, para el tiempo de cuando Jesús vino, muchos de esos judíos se han convertido. Muchos de esos gentiles se han convertido. Para nuestros días, muchos más de esos gentiles se han convertido. También muchos de esos judíos se han convertido, a pesar de que la mayoría de las personas todavía rechazan al Señor. Hermano, Dios no ha detenido, ni nadie puede detener su plan de redención. Y esto es como una frase que yo escuché hace algún tiempo en Pinar del Río. Como usted sabe, ya yo soy nacionalizado de Pinar del Río. Y yo escuché es: ¿te montas o te quedas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y nada más falta atrás: sí, mi Dios, ¿te montas o te quedas? En cuanto al proceso, no vamos a hablar del proceso. En cuanto al milagro de la salvación, o eres salvo o perdiste todo. O eres salvo por la gracia, o respondiste a su evangelio en fe y arrepentimiento y eres salvo, o te quedas perdido camino al infierno. Si alguien piensa que en estos 67 años de comunismo estamos viviendo un infierno, no tiene ni idea del verdadero y grandísimo y eterno infierno que le espera, hermano. En otras palabras, no es fácil salir del infierno para entrar al infierno de verdad. Por eso uno dice: ay, Señor, gracias. Gracias, porque a pesar de toda la miseria y todo el caos que estamos viviendo, mi salvación está puesta en Jesucristo. Aleluya. Dios no ha detenido ni detendrá sus planes de redención. Por tanto, esto nos va a llevar a nosotros a la segunda idea de esta mañana, y es que el misterio de la salvación es explicado. Primeramente fue anunciado y ahora Pablo lo va a explicar. Y fíjense cómo dice el verso 28. Así que en cuanto al... ¿Qué significa evangelio? Literalmente, en cuanto al buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? ¿Cuál es el buen mensaje? Que hay vida eterna y salvación para los hombres por medio de Jesucristo. Pero es que no hay corriente, pero hay vida eterna y salvación para los hombres por medio de Jesucristo. Y no voy a seguir la línea de lo que no hay porque no termino esta mañana. Pero todo lo que no hay tiene una respuesta, y es que aún así hay salvación y vida eterna por medio del evangelio de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Dice: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes? Los judíos, que han rechazado, son enemigos por causa de los gentiles que se están convirtiendo. En otras palabras, mientras los judíos se han vuelto enemigos del evangelio y a la vez se han vuelto enemigos de los que viven el evangelio, hermano, ¿tú no te has percatado que por tú creer en Jesucristo eres un enemigo para mucha gente?
en tu trabajo, en tu barrio, donde te desempeñas, donde te desarrollas, donde te mueves. Eres un enemigo de gratis, pero no es gratis. Es que este mundo que le ha dado la espalda a Dios no soporta, detesta a los que de este mundo hemos rendido nuestras vidas al Evangelio de Jesucristo. Así que el apóstol dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Me encanta esto. Me encanta esto porque Pablo está diciendo, aun cuando muchos de esos judíos no creyentes son enemigos, aún así por causa de la elección. La pregunta es, ¿elección de qué? Pablo está hablando no ahora mismo la elección de salvación, sino la elección del pueblo. ¿Para qué? Para que venga el Mesías. Y por medio de ese Mesías venga la salvación a los hombres. Pablo está diciendo, a pesar de que hay muchos judíos que han dado la espalda al Señor, por causa de la elección, son amados a causa de los padres. En otras palabras, la promesa que se le dio a Abraham se iba a cumplir en todos aquellos que vivieran para el Mesías. Pero incluso en aquellos que no vivieron para el Mesías y rechazaron al Mesías, todavía tenían esa promesa de que sus raíces fueron elegidas para que ellos también fueran bendecidos. Amados hermanos, una vez más, esto comprueba, esto confirma que aunque hay mucha gente que todavía no se ha convertido, Dios sigue desarrollando sus planes de redención para el hombre. Todavía hay esperanza. Amado hermano, no dejes de orar por tu familia. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar por los que te rodean, que no conocen al Señor, porque todavía no hay un endurecimiento total y el Evangelio sigue salvando pecadores del infierno. Dice el apóstol, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados a causa de los padres. Y viene ahora un verso que ha traído confusión a mucha gente. Dice, porque irrevocable, voy a señalarlo aquí, son los dones y el llamamiento de Dios. Recuerden, ¿cuál es la idea que ha introducido el apóstol? Hay judíos que han rechazado el Evangelio, son enemigos. Pero aún así, en cuanto a la elección, ¿para qué Dios llamó a Abraham? Son amados por esos padres. Porque el Dios que amó a Abraham dio la promesa para que todos los que creyeran en Cristo fueran bendecidos en Abraham. Y si son judíos, ya vienen de la bendición doble, de la genealogía sanguínea, pero también de la elección eterna de quienes responderán en fe para salvación. De una forma todavía más sencilla. Dice el apóstol, porque una conclusión, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pregunta, ¿de qué dones y de qué llamamiento acaba de hablar el apóstol Pablo en este pasaje? ¿De la elección? ¿De la elección para qué? Para salvación. Ahora, Dios ha elegido y ha predestinado que su evangelio sea expuesto y que aquellos que respondan en fe, que aquellos que responden en arrepentimiento son salvos. Hermanos, tú y yo respondimos en fe y arrepentimiento, pero ¿cuánta gente alrededor nuestro no ha respondido? ¿Cuánta gente no ha respondido? Así que cuando la palabra nos está diciendo irrevocables son los dones, aquí no está hablando, mis amados hermanos, de esa idea de que Dios se puede volver atrás incluso cuando la gente no está siendo salva. No, Dios ha predestinado que por la sangre del Cordero los que respondan en fe sean salvos. Ahora, es Dios quien conoce quienes responden en fe, nosotros no. Así que cuando Dios mira, ya nos ve creyendo. Pero cuando miramos nosotros, éramos impíos, llegó el Evangelio, fuimos habilitados por la gracia del Señor y dijimos, creo, eso es gracia. Pero alguien dice, no creo, eso es rechazo. En otras palabras, lo que es irrevocable no es mi respuesta. Lo que es irrevocable es lo que Dios estableció, que por causa de Jesucristo muchos sean salvados. ¿Quiénes son los muchos? Y miren cómo lo voy a decir, entre comillas, todo Israel. ¿Por qué entre comillas? Porque es todos los que respondan en fe. Hace 2 predicaciones que en realidad son unos minutos de Pablo escribiendo antes de esto. Él está hablando que la salvación pertenece al remanente del Señor. Es decir, que entre los judíos, aunque muchos no creen, hay un remanente que ha sido salvo por la fe y por la gracia. Entre los gentiles que no creen, hay un remanente que ha sido salvo por la fe y por la gracia. En otras palabras, aun cuando muchos más gentiles y muchos más judíos no han creído a Cristo,
aún así hay un remanente, es decir, un pueblo guardado que Dios vio desde la eternidad, que respondería en fe al Evangelio de Jesucristo, mi amado hermano. Así que cuando pensamos en esto, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios es el don y el llamamiento que Dios ha establecido por medio de las promesas de que Cristo es el único que nos puede salvar. En otras palabras, lo que Pablo está declarando en el verso 29, lo va a seguir explicando en el verso 30. Miren lo que dice. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿Qué significa eso de desobediente a Dios? Que no eran parte del don o el llamado irrevocable de todos los que respondan en fe son salvos. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿A quién le está hablando directamente Pablo ahí? ¿A quién le está hablando? A los gentiles. Pablo está diciendo, pues vosotros gentiles también en otro tiempo eran desobedientes a Dios. Aquí la desobediencia ha sido para todo el mundo. La obediencia solo ha sido para los que responden en fe al Señor. Pero la desobediencia es para todos. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y algunos pueden incluso confundir esta idea, que porque un judío desobedeció, yo obedecí. Eso uno lo puede aceptar si no lee todo lo que estaba diciendo Pablo anteriormente. Pero lo que está diciendo Pablo anteriormente es que muchos judíos han rechazado y muchos gentiles se están convirtiendo. Pero al final, Pablo nos está diciendo, como dice, fíjense, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y la pregunta es, ¿cómo el hombre alcanza la misericordia de Dios? ¿Cómo el hombre la alcanza? ¿Cómo? Si no es por medio de Cristo, el hombre intenta alcanzar su misericordia a través de ¿qué? Obras, religiones, ofrendas, ritos, sacrificios y toda una especie de diseños humanos para tratar de llegar a Dios. Por eso nosotros decimos, la religión, desde este concepto, es todo lo que el hombre ha hecho por sus medios propios, nunca a través de Cristo. Por ende, la religión te condena. Pero el cristianismo es todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para alcanzar nuestras vidas. Así que pensando en esto, el apóstol nos sigue desarrollando la idea. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Déjame ilustrártelo de esta forma. Albert, si tú puedes venir aquí un momentico. Ven acá, Obelito, ven acá, rápido. Tan fuertes los judíos estos. Vamos a pensar que Albert es ese judío y Osbelito es ese gentil. Lo que Pablo está diciendo, dice, pues como vosotros gentiles, también, cuidado gentil, judío, ahí, quédate. Dice, pues como vosotros gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia a ellos. Recuerda, Cristo vino primero a ellos, a los judíos, y le dieron la espalda. Pero dentro de esos judíos, en el libro de los Hechos, empieza a crecer el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Dice ahora el apóstol, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes. ¿Para qué? Por la misericordia concedida a ustedes. ¿Cuál es la misericordia a los gentiles? Salvación por medio de Cristo. Dice, a ellos también alcancen misericordia. ¿Qué pasaba? Que gentiles en la iglesia estaban viendo judíos perdidos y decían, no, allá tú no. Decían, bueno, no, eso del caballo no me gusta mucho, pero decía, evidentemente somos especiales. Somos especiales. Y Pablo está diciendo, no. El don de Dios, el llamamiento de Dios es irrevocable.
Dios ha llamado por medio de Abraham una simiente para que por medio de esa simiente el Señor Jesucristo, tanto gentiles como judíos, que pongan su fe en Cristo, no en la ley, no en los dioses falsos, sino en Cristo, sean salvos. Hermanos, al final, ¿sabe de qué se trata? De la misericordia de Dios. Si tú y yo somos salvos, es porque Dios ha mirado, no es que Dios ha mirado a un lado para ignorarnos, sino porque Dios ha visto a Cristo en nosotros y entonces ha puesto a un lado Cristo nuestros pecados. ¿Alguien dice amén? Alguien puede decir gloria a Dios, que siendo de una descendencia judía, el Señor me dio salvación, pero también siendo de una descendencia gentil, el Señor por misericordia dio salvación. Amén. Gracias, hermano. Así que el apóstol en esta frase va a terminar entonces con el versículo 32. Y es la salvación por medio de la misericordia ahora a todos. Mire cómo termina esta porción. Porque Dios sujetó a todos para tener misericordia de. Voy a detenerme en dos palabras. Sujetó y tener misericordia. Ya que todos está aquí y está aquí. Ese porque, ¿qué nos recordará a nosotros en todo lo que Pablo ha hablado? Ese porque, ¿qué nos dice? La explicación o la conclusión de todo lo que hemos desarrollado. ¿Qué es lo que ha desarrollado Pablo? Que hay judíos que han rechazado a Dios, pero Dios no ha fallado. Hay judíos que han recibido el evangelio de Cristo y los dones y el llamamiento de Dios se han cumplido. Hay gentiles que han rechazado a Dios, pero Dios no ha fallado. Hay gentiles en mayoría en Roma que se habían convertido. Dios sigue mostrando su misericordia tanto a judíos que creen como a gentiles que creen. Así que ahora dice el apóstol, porque Dios sujetó. ¿Cuál es la idea que viene a tu mente de sujetó? Ese sujetó. Voy a poner una palabrita aquí. A ver, ¿cómo? Sí, pero aseguró un poquito. Está bien, pero... Ajá. Voy a ver, sigue. No, concéntrate. Sujetó. ¿Qué significa sujetó? Vamos a ponerlo aquí. Sujetó. Guardar. Bueno, ¿sabe que la palabra literal es? Sinclayo. O sunclayo, dependiendo de... ¿Sabe lo que significa literalmente esa palabra? Cerrar o encerrar. En otras palabras, Dios los aprisionó. Por si algunos creen que es el diablo el que aprisiona. No. Por el pecado del hombre, Dios mismo encerró a la humanidad. ¿Bajo qué? Bajo su propio pecado. El hombre no se puede salvar por sus medios. No porque Satanás lo está deteniendo, sino porque ha sido el mismo Dios que ha rechazado al hombre por su pecado, hermano. Recuerden, el pecado nos separa completamente de Dios, nos inhabilita, nos quita toda oportunidad de poder acercarnos a Él. Por eso el cristianismo no es lo que tú hiciste por Dios, es lo que Dios hizo por ti. El cristianismo no es lo que tú haces para Dios. Es cómo tú respondes a lo que Dios hizo por ti. Respondes en fe, eres salvo. Vives en santidad, eres guardado. Pero en todas estas cosas, la misericordia de Dios es la que nos sostiene. Tanto así que dice, Dios sujetó a todos. Es decir, Dios los encerró a todos en su desobediencia. ¿Recuerdan? Miren, mis amados hermanos, a veces nosotros mismos los padres somos los principales culpables de las malcriadeces de nuestros hijos. Cuando están haciendo algo mal y un padre dice, ay no, pobrecito, no se le puede, no se le puede hacer nada, no, yo no lo regaño, no, yo no lo castigo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás convirtiendo un delincuente en uno de los peores delincuentes que se pueda tener. Porque no lo digo yo, no lo dice Calviño, que por favor, ¿con qué testimonio va a enseñar? No lo dice ninguno de los consejeros, ni parapsicólogo, ninguna de estos movimientos que digan, no puedes traumar al niño, tienes que simplemente dejarlo que se realice. Eso te lo manda al infierno. Proverbios dice que hay que instruirlo en su camino
desde pequeño. Proverbio dice que la vara y la corrección, es decir, el castigo, hay castigo oral. Pero aunque las leyes y no sé cuántas cosas diga que una nalgada, que no sé qué, que cuántas cosas, aún así, con mis hijos no te metas. Mis hijos tengo que disciplinarlos yo. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que hay que disciplinarlos. Ahora, ¿por qué esto es sumamente importante? Porque cuando Adán pecó en el Edén, Dios no dijo, ay, pobrecito, qué malo me salió. Dios, antes de que pecaran, le había dicho la advertencia de lo que no debían hacer. Todo esto puedes hacer menos de aquí. Adán fue directo ahí y Dios no pasó la mano al pecado, no se le pasa la mano. El único que puede al pecado pasar la mano, y es una mano de gracia por medio de la cruz del Calvario, es Dios. Tú y yo no decimos, ay, pobrecito ese borracho, ay, ese hombre, lo bueno que es si no conoce a Dios, ay, pobrecito. No, a ver cómo digo esto. Deja ese paternalismo pecaminoso de que, ay, pobrecito es que termina en el infierno. Pobrecito es ver un pecador y que alguien que le puede dar el único mensaje que lo saque de esa prisión eterna, le diga, ay, pobrecito, visítanos. Eso no es predicar el evangelio. Así que, mis amados hermanos, dice la palabra, porque Dios encerró a todos en desobediencia. Pero recordemos cómo los encerró. Primero Adán y Eva les dio la oportunidad de ejercer su libre albedrío. Lo ejercieron mal y ahora el hombre está muerto en pecado. Pero Pablo dice, para tener misericordia de todos. Pregunta, porque esta es una pregunta que no ataca al calvinismo, pero expone lo que creemos nosotros. ¿A quiénes Dios sujetó en desobediencia? Evidentemente todos son todos. Es decir, todos los hombres han sido sujetados, encerrados en desobediencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. La pregunta es, para tener misericordia de todos, entonces solo tener misericordia de los que respondan en fe o tener misericordia de la humanidad. Yo creo que es tener misericordia de todos, lo está diciendo el texto. Ahora, lo cierto es que no todos se van a salvar. Entonces la misericordia de Dios, ¿cómo se ve a todos? Que todos tienen oportunidad por medio de Jesucristo de recibir el evangelio para salvación. Judío, gentil, corazón duro, endurecido, tiene la misericordia de Dios que le presenta la oportunidad. Pero el hombre decide rechazar o simplemente rendirse a esa oportunidad. Si es salvo, es gracia. Si rechaza, sigue siendo el pecado del hombre. Así que, mis amados hermanos, el misterio de la salvación es revelado por Pablo. En primer lugar, el misterio de la salvación anunciado es que muchos gentiles podían creerse arrogantes porque muchos judíos no conocían el evangelio. Y el apóstol le dice, de Sión vendrá el libertador. Ese libertador ya vino de Sión, ya vino. Y muchos se seguirán salvando. Y así como la plenitud de los gentiles, llegará un día de que todos los gentiles que respondan en fe serán salvos y que el Señor conoce esa cantidad de quiénes son. También los judíos, ese remanente que responde en fe, también se va a salvar. Y en último lugar, el misterio de la salvación explicado es que hay misericordia para todos los hombres. Pero solo hay salvación para los que respondan en fe, sean judíos, sean gentiles, pero sea por medio del evangelio que la salvación llega a todos los hombres. Termino con una frase. Es Dios mismo quien abre la puerta de la prisión y deja entrar esa luz. Los prisioneros, cada uno de ellos sin excepción alguna, caminan hacia la libertad, pero solo los que responden en arrepentimiento salen de esa prisión. Amado hermano, la salvación de Dios es un regalo, la misericordia de Dios es para todos, pero la salvación es solo para aquellos que respondan en fe. Mi llamado para ti, independientemente seas judío, tengas trascendencia judía o trascendencia gentil, el misterio de la salvación ha sido revelado. No hoy, sino desde los tiempos bíblicos. Hay salvación para los pecadores.
hay salvación para todos aquellos que dicen, Señor, mi confianza está en ti, no es por mis méritos ni mis obras, es por la cruz del Calvario. El misterio de la salvación no solo es anunciado, sino que el misterio de la salvación es explicado para que tú y yo respondamos a ese misterio de la salvación. Quiero hacer una oración final. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio, gracias porque solo tú salvas, gracias porque solo tú perdonas, solo tú nos liberas de una prisión de esclavitud y de continuo pecado. Por tu misericordia hemos sido salvos, por tu gracia somos salvos. Ayúdanos a perseverar, a mantener nuestra fe puesta en ti, nuestros ojos puestos en ti. Que nada ni nadie, incluyendo nosotros mismos, pueda interponerse, Señor, en la relación de santidad contigo. Ayúdanos a serte fieles. Y en medio de nuestras fallas, ayúdanos, Señor, a ser restaurados por el poder de tu Espíritu Santo. La salvación, aunque es propuesta a todos, no todos la experimentarán. Nosotros te damos gracias porque hemos sido salvos por medio de Jesucristo. Y te pedimos, si hay alguien en medio nuestro que todavía no es salvo, que tu Espíritu Santo confronte, Señor, como lo ha hecho, sabemos, por medio de la palabra, y que confronte completamente su corazón, que le convenza de pecado, de justicia y juicio, y que pueda responder en fe, Señor. Solo a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas siendo exaltado en medio de tu iglesia. Amén y amén. Que el Señor les continúe.